Lo primero que creo que hay que decir para hablar sobre el lawfare a la peruana, como lo hemos identificado y categorizado algunas, es que en el Perú desde hace más de un año estamos ante una estrategia de desconocer la voluntad popular. Primero, con los sectores que perdieron las elecciones, agrupados en lo que significa las derechas más conservadoras del país, las derechas más reaccionarias del país, herederas de la dictadura fujimorista, que cuando vieron que el profesor Pedro Castillo había salido, ¿no?, en ventaja a Keiko Fujimori, lo que hicieron fue empezar toda una narrativa de querer acusar que había un fraude electoral, ¿no? Cuando se inició el periodo 2021, ¿no?, el nuevo periodo presidencial y congresal, y asumió el presidente Pedro Castillo, desde el Congreso de la República, sus bancadas, ¿no?, sus parlamentarios, lo que hicieron fue poner una comisión, construir una comisión dedicada a investigar si hubo fraude. Una comisión que ha costado cientos de miles de soles al país y que no ha podido encontrar absolutamente nada. Caída la narrativa de fraude, comenzaron a levantar otra narrativa, ¿no?, la de la incapacidad moral, la de incapacidad permanente del presidente, y desde las primeras semanas el Congreso de la República intentó vacar al presidente Castillo, es decir, destituirlo bajo una ley leguleyada, ¿no?, legal, como se diría, ¿no?, coger un poquito la ley, ¿no?, y ver cómo de acuerdo a eso la usan a medida para poder vacar al presidente, y como no llegaban a los votos dentro del Parlamento Nacional, ¿no?, se fueron hacia otras estrategias. Estas estrategias desde hace varios meses están vinculadas, primero, a una guerra mediática, ¿no?, donde todos los días en los medios de comunicación vemos, ¿no?, supuestamente grandes noticias. En todos los dominicales vas a encontrar, ahora sí es la bomba, ahora sí es la gran noticia, ¿no?, donde se ve y se comprueba los casos de corrupción del presidente Castillo, y hasta ahora no han podido probar ni demostrar absolutamente nada. Pero ha habido una guerra mediática donde en la práctica lo que ha sucedido es un juicio mediático que ya sentenció al presidente Castillo como corrupto, ¿no? Y por otro lado, un ámbito judicial, un actor de justicia que en las últimas semanas ha exacerbado su persecución y el hostigamiento judicial contra el presidente Castillo, ahora metiéndose con su hija, con Jennifer Paredes, que en estos momentos, ¿no?, está en el Ministerio Público detenida. Entonces, esto se da en el marco, y eso es importante decirlo, ¿no?, del ascenso de una fiscal de la Nación bastante cuestionada, ¿no?, que lo primero que hizo al llegar al Ministerio Público, lo primero que ha hecho al llegar al ámbito de justicia, ha sido primero desarticular el equipo que veía el caso más emblemático de corrupción de los últimos años en el Perú, que es el caso de los pollos blancos, donde las más altas autoridades judiciales estaban metidas en sobornos, estaban metidas en tráfico de influencias, negociando con narcotraficantes, negociando con violadores, ¿no?, entre otros delitos, ¿no?, entre otros delincuentes. Entonces, esta misma fiscal, ¿no?, es la que exacerba la persecución judicial y política con el presidente Castillo. Entonces, nosotros lo que vemos es que tenemos aquí todos los elementos, ¿no?, para ver que estamos ante un caso de lawfare, de judicialización de la política, que obviamente sabemos por todo lo que pasó en América Latina, Brasil, ¿no?, Paraguay, en fin, diferentes países, que no solamente es acotada al ámbito judicial, sino que va acompañada de otros poderes, ¿no? Poderes como los medios de comunicación, como policías y militares retirados, que aquí también hacen sus sazonadas, ¿no? O sea, juegan a construir sus comunicados, a construir relatos que fortalezca esta narrativa de crisis política, que de hecho la hay, pero que no tiene que ver específicamente con la construcción del presidente Castillo. Nuestro país, el Perú, es un país post-conflicto. Es un país que todavía vive las heridas de lo que fue el conflicto armado interno, la guerra interna en nuestro país, que fue de 1980 al 2000, donde más de 60.000 compatriotas murieron, ¿no? Lamentablemente, a partir de ese hecho traumático, que como te decía un rato, aún no san heridas, aún no se encuentra justicia, tenemos todavía miles de personas desaparecidas,
¿no? Se constituyó un discurso que nosotros lo hemos llamado de terruqueo, donde todo aquel que piensa distinto, ¿no? Donde toda persona que se pare en la vereda del frente del neoliberalismo, de este tipo de distribución de la riqueza, de este tipo de distribución de poder, de este tipo de distribución de justicia, ¿no? Se le señala como terruco, ¿no? Es decir, como terrorista. De ahí viene esta palabra terruqueo. Que el lawfare en el Perú, el lawfare que estamos viviendo en el Perú, tiene su pata en el terruqueo también, ¿no? Al presidente Castillo, antes de señalarlo como incapaz, como corrupto, primero fue terruco. O sea, las primeras semanas, ¿no?, de campaña de segunda vuelta en el Perú, y luego las que siguieron cuando se decretó como ganador el presidente Castillo, ¿no?, fue tratar de vincular al presidente Castillo con organizaciones, ¿no?, que muestran simpatías por una amnistía general, ¿no?, que vincula a presos acusados de terrorismo, ¿no?, de organizaciones armadas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el relato ha sido como que claro, ¿no? El relato ha sido primero, ¿no?, el terruqueo, ¿no? Terruquear, en este caso estamos hablando de lo que está pasando a nivel del presidente Castillo, pero este terruqueo lo viven o lo hemos vivido dirigentes de izquierda, dirigentes sociales, militantes de izquierda. En la actualidad yo tengo una querella puesta, por ejemplo, hacia un periodista, ¿no?, que sacó sendas líneas terruqueándome, ¿no?, difamándome. Entonces, es algo que en el Perú los sectores de derecha, de extrema derecha, lo han normalizado, pero claro, ¿no?, desde los sectores sociales, de izquierda, populares, venimos respondiendo, ¿no? Pero entonces, lo que quiero decir con la pregunta es de que el lawfare en el Perú, ¿no?, ¿cómo se desenvuelve? Se desenvuelve con una pata anclada, ¿no?, en esta dinámica de terruquear, ¿no?, de encontrar, ¿no?, un señalamiento, ¿no?, removiendo además los miedos más fuertes que tenemos como sociedad peruana, ¿no?, porque es un trauma que todavía vivimos. Entonces, el lawfare definitivamente tiene una pata en el terruqueo que además, ¿no?, y esto es importante señalarlo, llega hasta casos de judicialización, ¿no? Hace unos años tuvimos, por ejemplo, el caso del operativo, hace poco hubo un operativo Apolo, antes tuvimos el operativo hace unos años Olimpo, ¿no?, donde metieron presas a personas por tener cuadros de Che Guevara, por tener libros de Marx en sus casas, ¿no? Y les dieron prisión en la práctica preventiva sin sentencia, con las que tuvieron algunos más de un año presos, ¿no? Entonces, el límite entre el terruqueo mediático, ¿no?, y ya la judicialización, que te quita derechos, ¿no?, y te limita, por ejemplo, el derecho a la libertad, es muy, pero muy delgada. La ofensiva golpista que lleva a cabo el Congreso de la República, sobre todo, y los medios de comunicación que van de la mano, tiene dos componentes claves, ¿no?, el clasismo y el racismo. Basta que veas, que prendas la televisión y veas un noticiero a las 8 de la noche y te des cuenta cómo se refieren e identifican al presidente Castillo, ¿no?, a altos funcionarios, ¿no?, que obviamente no vienen de la clase política tradicional, ¿no? Es decir, no vienen, no de esta tecnocracia blanca, ¿no?, de clase media alta, de universidades privadas, ¿no?, sino vienen de las regiones, vienen de organizaciones, algunos de universidades públicas, ¿no? No son el fenotipo que la élite peruana, la élite limeña está acostumbrada a ver, ¿no?, y a quien está acostumbrada además a llamar por teléfono para pedirle el favor, ¿no? Entonces, lo que hay es claramente, ¿no?, el despliegue de un clasismo exacerbado, ¿no?, de un racismo también exacerbado. Hemos tenido hasta hace poco una presidenta del Congreso, ¿no?, que el día de ayer, por ejemplo, cometió una agresión contra una parlamentaria, la primera parlamentaria obrera pública de limpieza, la jaloneó, es una agresión física contra la parlamentaria, y hemos visto cómo sus propios compañeros de militancia de ella, de su partido, la denuncian, ¿no?, y han denunciado ante los medios que es una persona que se refiere hacia otros de una forma racista, de una forma clasista, ¿no? Entonces, esto que yo lo pongo de ejemplo como una persona que ha tenido
a su cargo uno de los poderes más importantes del Perú, como ser presidenta del Parlamento, ¿no? Es lo que sucede diariamente y cotidianamente como parte de esta ofensiva, de esta sonada golpista, ¿no? Es cómo vamos a ser gobernados, ¿no? Por un rondero, por un campesino, por un serrano, ¿no? Cómo los ministros no van a venir de esta élite que por décadas no pudo solucionar los graves problemas del Perú, pero que ahora, ¿no? Se pone del lado del golpismo, ¿no? Y señala todo el tiempo incapacidad. Nosotros votamos por el presidente Castillo por un programa de cambios. Por un programa de cambios que traía consigo reivindicaciones radicales para el país, ¿no? Nosotros desde hace varios años en el Perú vivimos un momento destituyente. Destituyente no de un presidente, sino destituyente de este modelo neoliberal. Hemos sido uno de los países en el mundo con mayor mortalidad por COVID, ¿no? No porque el virus tenga algo especial que de repente da más a los peruanos, sino por los graves problemas que tenemos en la salud pública, ¿no? Los graves problemas que tenemos en la vivienda. Somos un país que tiene a más de 2 millones de personas viviendo en hacinamiento, ¿no? Y, en fin, un conjunto de factores que lo que ha hecho es poner sobre la mesa las graves fisuras del modelo neoliberal, ¿no? Con clínicas cobrando $500,000 de soles o dejándote afuera muriendo en la puerta porque no podías pagarlo. Entonces, a partir de eso, ¿no? El momento destituyente, los discursos destituyentes, ¿no? Se han acelerado. Vivimos un momento que nosotros creemos destituyente, y en ese marco para nosotros la presidencia de Castillo era una oportunidad histórica, ¿no? Para hacer esos grandes cambios, para, por ejemplo, de una vez por todas, ir hacia una asamblea constituyente donde estén representados grandes sectores del país que por décadas, ¿no? Por 200 años, mejor dicho, han sido marginados, ¿no? Lo que hemos visto es de que hay varios elementos de voluntad, que muestran una voluntad para hacer los cambios, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas, ¿no? Vimos cómo salió el reglamento para las negociaciones colectivas, devolviéndolo en la práctica a los trabajadores el derecho a huelga, el derecho de saber cuánto financiamiento tiene la empresa para ver de verdad cuánto deben ganar ellos, cuánto deben ser sus utilidades, entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, creemos que también han habido algunas decisiones erráticas, ¿no? Que también ha faltado aceleradamente contar con medidas mucho más concretas para avanzar hacia un proceso de cambio, ¿no? Es verdad, también hay que decirlo con toda la transparencia, que esto se da en medio también de un fraccionamiento del movimiento de izquierda en general, ¿no? No hay una articulación unitaria que pueda justamente respaldar y ayudar, ¿no? A fortalecer un gobierno popular. Hay que decir también que eso se da en medio de la sonada golpista, ¿no? Donde tienes que a la vez que ir proponiendo, ¿no? Ir gestando las medidas de cambio, respondiendo, ¿no? Los intentos de la derecha. Sin embargo, a pesar de que creemos que han habido varios errores, como militante seguimos acompañando el gobierno, seguimos apoyando. Vemos que todo lo que se levanta en contra del presidente básicamente es en la clase media limeña, ¿no? Tú no vas a encontrar aquí marchas de los campesinos, marchas en el centro o en el sur del Perú diciendo que se vaya a Castillo, ¿no? Lo que encuentras sí en esas marchas es decir que cierren el Congreso, ¿no? Y en ese sentido, dentro de nuestra opción militante, seguimos también el ritmo del pueblo, ¿no? Y cómo el pueblo va evaluando también estos escenarios, ¿no? Y bueno, a partir también de esta sonada y de esta ofensiva, de la profundización de esta ofensiva golpista, el presidente también es verdad que en vez de recular, ¿no? Que es lo que esperaba, obviamente, ¿no? Los actores que están al frente, ¿no? Se ve un presidente bastante fortalecido, ¿no? Congregando y articulando las organizaciones sociales, ¿no? Y agitando la nueva constitución, ¿no? Que es algo que seguimos agitando desde las organizaciones sociales y de izquierda.
el presidente Castillo mandó una propuesta de ley, ¿no?, para justamente hacer un referéndum para una asamblea constituyente. Obviamente el Congreso lo archivó. Hay que decir también que el Congreso ha cambiado más de 50 artículos de la Constitución, es decir, que ahorita ellos mismos son una asamblea constituyente autodenominada, ¿ya?, y recontra parcializada y golpista, y justamente los artículos que ellos han cambiado son los artículos que le daban posibilidad, ¿no?, por un lado al Ejecutivo y por otro lado a la ciudadanía de poder levantar, ¿no?, las posibilidades de consulta popular para una asamblea constituyente, ¿no? Sigue estando en la agenda del presidente. En estos 2 días el presidente se ha dirigido en vivo, ¿no?, a la ciudadanía en varias oportunidades, y su premier, ¿no?, ha dicho varias veces, ha hablado varias veces de la nueva constitución y la asamblea constituyente. Sigue siendo una prioridad en la agenda de los movimientos y las organizaciones sociales. Hay que decir que hace 5 o 10 años la nueva constitución era parte de la agenda de los partidos y organizaciones de izquierda, y que hoy día ya cuando leemos las encuestas lo que vemos es que hay ya una mayoría que habla del cambio de constitución, que dice cambiemos la constitución, estas reglas de juego están mal, ¿no? O sea, la gente que trabaja, que quizás no es militante, que no está, ¿no?, atenta a la política porque tiene que vivir, que tiene que, no, obviamente que trabajar para llevar el sustento a sus casas, dice, bueno, algo está mal aquí, ¿no? Estas reglas de juego no me van, ¿no? No me ayudan en nada, ¿no? Ni en los peores momentos han servido para algo. Entonces, sí hay, ¿no?, creo yo, ¿no?, una profundización del momento destituyente del modelo neoliberal. Ahora, ¿cuál va a ser el salto cualitativo para empezar un momento constituyente, ¿no?, está por verse, ¿no? En todo caso, ahorita en donde estamos es en la disputa.